una discusión, una visión, vamos a intentar mostrarle una visión. Hemos tratado de teorizar sobre una forma de entrenar que tenemos desde hace muchos años. Y esa es un poco la idea. Con la excusa de discutir dos cosas. Una cosa es la perturbación y otra cosa es la variabilidad. ¿Por qué quiero discutir estas cosas? Por la experiencia de campo. Discutir qué es perturbación adecuada, qué es perturbación inadecuada. Discutir en qué sentido el concepto de variabilidad nos sirve para la aplicación de ejercicio. La idea es teorizar, pero sobre la práctica diaria que tenemos como equipo de trabajo, tanto en rehabilitación como en entrenamiento deportivo. Lo primero que hay para entender esta discusión, hay que entender, o por lo menos quiero tratar de transmitir mi opinión, acerca de que hay dos grandes modelos filosóficos, fisiológicos de interpretación. Dos grandes modelos, no uno solo. Uno en el cual todos nos hemos formado, pero que hemos discutido mucho. Uno es el modelo cardiometabólico. Pensar, y que acá se ha dicho con expertise y excelencia, que un tipo es mejor deportista, o se mueve más, o se mueve mejor, en función de la calidad de su corazón y la cantidad y calidad de sus enzimas. Este es un modelo. Digo, no digo que esté mal, digo, es un modelo. Miran el rendimiento desde un lugar, que está muy bien, y es probable que sea muy exitoso. Pero hay otros que miramos el movimiento desde otro lugar, que no tiene que ver con tener como objetivo enzimas y consumo de oxígeno, sino que tiene que ver con buscar la manera de que la gente se mueva mejor. En todo el amplio concepto de esa palabra, moverse mejor. Y voy a intentar demostrarles por qué pienso estas cosas y qué justifican este pensamiento. Mientras en la década del 60, y básicamente se popularizó en el 68-69 con el famoso libro Aerobics de Kenneth Cooper, hoy hay toda una visión que dice que la diferencia que hace entre uno que es muy bueno en un deporte y uno que no es tan bueno, la base es la fuerza, la calidad de sus movimientos básicos y la calidad de sus movimientos específicos. Y no el hecho cardiometabólico. Y que obviamente esas cualidades de fuerza, de movimientos básicos y de movimientos específicos, tienen un número de funcionamientos neuromusculares que finalmente, desde su entrenamiento de determinada manera, se va a estar acompañado por el estrés metabólico y el estrés cardiovascular. Y no el estrés cardiovascular como primer objetivo. ¿Me siguen? Obviamente que mientras el modelo cardiometabólico pretende, primero, no es que son dos cosas, no es que uno se viste de verde y el otro se pinta de amarillo. Quizá alguien desprevenido ve a alguien entrenar y no se da cuenta que este modelo, sobre qué modelo se planificó. No se da cuenta. Es como, y los dos usan gomita roja. ¿No? Pero no saben para qué, por qué, en qué condiciones, en qué sujeto. Entonces uno dice, ¿yo qué quiero? Y yo quiero que un tipo tenga el más alto consumo de oxígeno posible y la mayor cantidad de enzimas posible. Y todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer para eso. Mientras uno le dice, y yo quiero que tenga deficiencia neuromuscular. Uno dice, entonces, ¿cómo está demostrado que yo voy a mejorar mi pool enzimático? Y a través de repetición sistemática de gestos. Mientras el modelo neuromuscular, nosotros no repetimos los gestos, nosotros los variamos de tal manera para generar adaptación neuromuscular, no los repetimos. Esto no significa que no hay que correr, ¿eh? Digo, no se vayan del otro lado. Digo, pero como base de lo que hacemos, y no como principal de lo que hacemos. Obviamente que cuando vos planificás del modelo cardiometabólico, planificás la intensidad de acuerdo a variables fisiológicas.
consumo de oxígeno, umbrales, tanto frecuencia cardíaca, lo que quieran. Mientras en nuestro modelo perturbamos un movimiento, sea asistido o resistido, en cualquiera de sus maneras que podamos más o menos mencionar, pero lo que queremos generar es nueva neuroplasticidad. Nueva neuroplasticidad. Nuevos movimientos o viejos movimientos mejor realizados. Y ese es nuestro gran objetivo. No es pensar el aumento de la performance basado en aumentos de aspectos cardiometabólicos, sino el aumento de la performance basado en ajustes anticipatorios por sobre todo. Y no tanto compensatorios. Vamos a analizarlo esto. No, porque hay toda una visión de que lo propioceptivo es reflejo. Nosotros creemos que no, que lo propioceptivo es anticipatorio. ¿Estamos de acuerdo, Marita? Pero vamos a discutir algunos ejemplos. Obviamente que el modelo cardiometabólico busca desesperadamente el estado estable, pegarle a un área de trabajo mucho tiempo para que mejore. Y nosotros utilizamos la herramienta como variabilidad, perdón, la variabilidad como herramienta, no como objetivo. Y hoy se pone al otro lado. Che, hay que hacer todos los días cosas distintas para que sea entretenido. No, porque no. La variabilidad es una herramienta que nos permite evitar la fatiga. Pero ojo, que la variabilidad tonta lo que nos lleva es a una disminución de los procesos anticipatorios y por lo tanto una pérdida de capacidad de desarrollar automatismos que nos hacen menos veloces. Ojo. La planificación por aumento de intensidad y volumen o la planificación por aumento de la complejidad y de la cantidad de patrones motores. Ustedes pueden decir, yo hago todo esto. ¿Cuál es la? Sí, obviamente. ¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es mi dirección principal? Y después, ¿en qué estación paro? ¿Pero dónde voy? Paso por estaciones de servicio IPF, pero ¿a dónde estoy yendo? Bueno, nosotros vamos de este lado y no de aquel. ¿Es bueno o malo? Es lo que hacemos. Para nosotros es bueno. Y seguramente pensando que yo soy un fisiólogo nacido, desarrollado y pagado por el fútbol. No por la maratón. Yo hace 30 años que veo gente jugar al fútbol todos los días de mi vida en la cancha de fútbol. De todos los niveles. Por lo tanto, eso obviamente me marcó mi posición filosófica. Obviamente venimos, como ejemplo, de que la endurance del sport es básicamente consumo de oxígeno y enzimas, pero siempre se pensó, che, pero algo pasa con el cerebro. Pero hay una cosa muy interesante. Uno ve esto y dice, che, mirá, un metaanálisis sobre la funcionalidad de máximo de 197 artículos. Che, qué bueno. Mejora. Pero si el nivel inicial de fitness es muy bajo, en el nivel mejora, pero en el deportista no mejora. Entonces estamos haciendo hincapié en algo que no es entrenable. Que es genético, tan genético como la talla. Yo quiero que mis jugadores tengan alto consumo de oxígeno y yo quiero que mis jugadores sean altos. En la mayoría de los deportes. Ahora, no entreno la altura, la elijo. La evalúo para saber qué alto es. Che, este tipo mide unos 60, no va a ser arquero. Este tipo mide unos 95, va a ser arquero. Che, este tipo tiene 45 mililitros de consumo de oxígeno, no va a jugar en Europa. Este tipo tiene 62, va a jugar en Europa. Digo, la evalúo. Pero yo ya sé que viene. Entonces, todo lo relacionado con el control motor empieza a participar activamente en lo que antes considerábamos solo elementos aeróbicos, metabólicos, ¿no? Ya empieza a entrar en cualquier discusión de la resistencia el control motor. Por lo tanto, ¿qué es para nosotros el rendimiento? Obviamente, si yo con entrenamiento neuromuscular aumento las calidades neuromusculares, ya lo sabemos. Obvio. Pero ¿qué aparece hoy ya? Que si hago entrenamiento neuromuscular, aumenta también el consumo de oxígeno. Sí, que el consumo de oxígeno acompaña
si yo planifico de determinada manera que me permite generar ese estrés cardiometabólico. Claro, si yo hago un ejercicio neuromuscular y estoy 2 minutos parado, no voy a estimular nada, obviamente. Pero lo puedo hacer si lo condiciono bien. El adecuado desarrollo de técnicas motoras fundamentales y la competencia para su realización, una necesidad primaria en el aumento de actividad física. Competencias motoras. ¿Cuál es la diferencia? Que para nosotros en la vida no es un ejercicio, es el 80% de lo que el tipo hace en nuestro gimnasio. No un ratito. Y después va a la bicicleta o después de la bicicleta. No, esto es lo que hace. Y después si quiere hacer un ratito de bicicleta, que la haga. Pero esto es lo que hace. O esto es lo que hace. Y después si quiere, lo hacemos correr para completar. Pero el corazón del entrenamiento es esto. El aumento de habilidades específicas generales reportadas como el mayor efecto de este tipo de trabajo mejora el rendimiento físico general. Mejor. Bien. Me gusta mucho poner este ejemplo, para que entiendan la diferencia de los modelos. Para el modelo cardiometabólico, la velocidad es un fenómeno fosfágeno y se planifica como un fenómeno fosfágeno. Corro 30 metros máxima velocidad, descanso 3 minutos. Y esto es entrenar la velocidad en el modelo cardiometabólico. ¿Qué es la velocidad en el modelo neuromecánico? Un fenómeno de frecuencia por amplitud. Y lo que vamos a entrenar entonces es lo que nos aumenta la frecuencia, lo que nos aumenta la velocidad, la amplitud, o lo que nos aumenta las dos cosas. Y los fosfágenos, sí, claro, el marco fosfágeno de que sean no más de 6 segundos nos acompaña. Pero no es cualquier cosa fosfágeno. Porque si yo a un tipo le hago hacer 5 segundos de máxima velocidad como sabe hacerlo, lo único que voy a hacer es consolidar como sabe hacerlo. No lo voy a mejorar. No se mejora la velocidad. Porque no se cambia si hago lo mismo. Se cambia si hago otra cosa. Y hacer otra cosa es generarle una perturbación que lo obliga a tener más frecuencia o más actividad. Y que el tipo reconstruya su engrama motor de la velocidad. Ahora, de cualquier manera, yo lo puedo perturbar de cualquier manera. No. De la misma forma que no puedo hacer cualquier pesa, no lo puedo perturbar de cualquier manera. Hay una planificación, una concepción del hecho, que es clara. Desde los apoyos, digo, yo veo en internet, estoy entrenando la velocidad. Y yo tengo ganas de meterme en el video de internet, en la computadora, y decirle al profe, ¿vos viste el pie de ese muchacho? ¿Cómo va a ser más veloz si apoya con la punta del pie? ¿O viste cómo maneja el tronco? ¿O viste los brazos? ¿O viste la cabeza? Digo, va corriendo a velocidad. ¿Cómo va a ser más veloz? ¿Para qué hacer 30 metros máxima velocidad? Dedicarte a corregir. ¿Se entiende la idea? Este es el modelo neuromecánico, al cual nosotros, insisto, no decimos que es mejor, es lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, ¿qué entendemos por perturbación? Un medio utilizado para complejizar el patrón motor. Sí. Obligarlo a hacer algo que nosotros queremos que haga. Puede ser de 1000 maneras. Pero con una prescripción tal que el tipo lo resuelva mejor y termine ese ejercicio siendo mejor que antes del ejercicio. A veces yo veo por internet cualquier ejercicio de perturbación y he escuchado decir, profe, ¿viste qué lindo el ejercicio que hice? Es tan lindo que no le salió nada, no le salió a nadie. No, es una porquería. Si no le salió a nadie, es que todo lo contrario, no lograste nada. Y si es muy fácil, no estresaste nada. La clave es encontrar el punto donde yo expreso de una manera que genere neuroplasticidad positiva y no negativa. Porque si me genera una deformación motriz para generar el ejercicio que yo quiero, le estoy diciendo al cerebro, hacelo mal. Y la calidad del movimiento nosotros no la negociamos. Por lo tanto,
Un ejemplo concreto. Si yo quiero un tipo que mejore la frecuencia de paso, va a trabajar entre un 10 a un 30% de su frecuencia de pasos normal. Porque si yo lo pongo al 50, un skipping, no mejoro la velocidad. Y si yo lo pongo al 3% más, es demasiado la carga, está dentro de su variabilidad de posibilidades de programa. Por lo tanto, es un desafío encontrar el ejercicio y la complejidad del ejercicio que desarrolle a esa persona un programa motor adecuado. Obviamente, si me agarran a mí, yo voy a mejorar con cualquier pavada. Tengo 60 años. Y cuanto peor esté un sujeto, con más pavada mejora. Ahora el problema cuando alguien tiene que bajar de 120 milisegundos de apoyo de contacto a 95. A eso ya no es papel. ¿Se entiende? Puede ser del dispositivo que ustedes quieran. Toda herramienta es utilizable. El tema en qué medida y cómo. La cantidad de dispositivos utilizados son casi interminables. Pero lo que cambia por dispositivo es la capacidad de hacer daño. Y vamos a ver si podemos discutir esto. Por lo tanto, acá la discusión que nosotros hacemos, y este es un pensador que seguramente es muy conocido, pero yo las fotos se las robé a Mario. Sé, Mario, si te acordás, esta lo usas vos bastante, si te la robé. No solo es qué hacer, sino cómo, cuánto, cuándo. Este es el gran desafío. Claro, las ciencias cardiometabólicas discuten ellos hace 30 años, y nosotros quizás hace 20 o menos. Hay cosas que todavía nos cuesta más saberlas, y hay cosas que ya las tenemos más claras. Por lo tanto, vamos a intentar discutir estas dos cosas, perturbación y variabilidad. Miren, por ejemplo, es un sujeto que hace una simple elevación de carga, de cadera. Bipodálico, monopodálico, después les cuento el caso clínico. Bipodálico, monopodálico. Luego decir, che, que bien lo hace. Ese tipo de sano, no, desgarro recibante isquiotibial, no puede ser. Monopodálico inestable, y todo funciona bastante bien. Y vos vas aumentando la perturbación, vas aumentando la perturbación del sujeto, puedo derrar bien, de finalidad. Y bueno, y vas a los efectivos, y la carga sigue estando bien. Ese pibe, ¿cómo? No se puede romper. Muy bien. Bueno, mierda, que está bien. ¿Y por qué se rompe? Porque en el mecanismo explosivo, miren lo que le hace la cadena. No la sostiene. Cuando es velocidad, no la sostiene. Y eso hace cuando pica y ahí se rompe. Entonces, fíjense que el modelo de perturbación para él tiene que ser un modelo cercano a donde no le sale. Empezamos mucho con ese ejercicio y terminamos con el anterior y no se rompió más los isquiotibiales. Pero más allá de este caso clínico, el tema es saber que más allá de la intensidad de velocidad de carrera que medimos y que es muy bueno, podemos medir la intensidad de resolución de cualquier tipo de ejercicio. Ahora, claro, después viene el ejercicio aplicativo para resolverlo, que quizás es lo más difícil de todo. No importa que sea difícil, vamos en ese camino, de tenerlo más claro. No importa que sea difícil. Pero sabemos que ese no es el desafío. No es mandarlo a correr. No es hacerle trabajo analítico de isquiotibial, porque ya lo hicimos con esto, seguía rompiendo. El problema es entender que en el movimiento hay un momento que falla. Y por eso me gusta esta afirmación. Porque es un análisis progresivo de un ejercicio que a veces nosotros creemos que con algunos ejercicios ya resolvemos la evaluación. Y lo más importante para mí de esta charla es que entiendan, acá no veo mucha gente joven, pero los más jóvenes, que nosotros tenemos dos sistemas de ajustes. Los anticipatorios y los compensatorios. Dos sistemas de ajustes. Y que todo el tiempo nosotros trabajamos, sobre todo en rehabilitación, en los compensatorios. Y es un error. ¿Cómo es un error? Si yo salto con mi tobillo extendido, caigo no solo en la posición que soy más lento, sino en la posición donde me doblo el tobillo. Y acá no hay reflejo que me salve.
porque los reflejos de la inestabilidad del tobillo son más lentos que la velocidad de la injuria. ¿Cuál es la única manera de anticiparnos a la lesión del tobillo? Que caiga con el tobillo pretensado, que no solo va a ser más veloz, sino que además va a tener una posición donde no se va a caer. Porque el problema no es que la inestabilidad me lastima. El problema es que la inestabilidad, yo no tengo tiempo material para responder. Y por lo tanto, tengo que ir de una manera a la inestabilidad en condiciones de soportarla, y no en forma refleja, sino por la posición en la que cae. El pretensado de tobillo, el tobillo a 90 grados, es un ejemplo de los más contundentes de esta discusión. Y vos ves todo el tiempo rehabilitando tobillo con la gente saltando así, y no saltando así, y no saltando así. Esto no protege el tobillo, que lo haga en el mejor de los bosques. ¿Se entiende la discusión? Y así lo que imaginen. Por lo tanto, lo mismo en el aumento de la saltabilidad. Por lo tanto, hay un equilibrio entre el ajuste anticipatorio y el compensatorio. Si no tengo el ajuste anticipatorio, lo resuelvo con el compensatorio. Y eso me hace más inestable y sobre todo más lento. Porque yo entiendo esta discusión neurocognitiva y lo que dice Bielsa, yo lo entiendo, pero muchachos, el deporte de alto rendimiento es automatización. Nadie es veloz si no utiliza uno de sus programas preelaborados de anticipación. Nadie, no se puede ser veloz si yo para hacer algo tengo que pensar qué tengo que hacer. No se puede. Eso es lentitud. Hoy uno de los trabajos que presentaron los muchachos mostraba esto. Ya lo sabemos. Por lo tanto, cuando yo uso mecanismos compensatorios es porque fracasé lo anticipatorio. Y habitualmente fracaso porque no lo entreno. Porque no es que no lo entreno, ni siquiera lo discuto. Es el problema más grave. Porque puede ser que me olvidé de entrenar, lo que no supe entrenar, lo que me salió mal. El problema es que nosotros seguimos con los reflejos. Los reflejos como desarrollo de la prevención y la rehabilitación de las lesiones articulares. El famoso feedback. El feedback sirve para el anciano o para la patología neurodegenerativa. ¿Por qué? Porque lo tengo que corticalizar. Mejora mucho. El deportista es automático. Lo tengo que subcorticalizar. Eso es lo que me da velocidad. Qué discusión, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos en la discusión? Ahora, no lo vayamos para lugares locos. Se sabe que un atleta fuerte es un atleta más estable. Ojo. La fortaleza, lo que nosotros llamamos, o lo que se llama muchas veces robustez, también me da estabilidad. La fuerza es una herramienta básica de desarrollo preventivo. Básica. Por lo tanto, esquema motor, pero fuerza, como dije en la primera discusión. No debemos olvidar la fuerza en serio. Y la fuerza en serio para cualquiera es de mucha carga y poca repetición. Para los chicos también. Para los cardíacos también. De mucha carga y poca repetición. Cuando yo tengo una perturbación desconocida, con lo único que puedo responder es con mis planes previos. Yo no invento nada en el momento, en velocidad. Yo tengo una biblioteca de acciones que las voy a utilizar para resolver un problema de perturbación. Claro, cuando la perturbación es menor de lo que yo estoy acostumbrado, lo resuelvo fácil. Pero cuando la perturbación es muy importante, y yo la resuelvo con lo que tenía y no me alcanza. La capacidad de resolver perturbaciones, inestabilidades, llámenle como ustedes quieran, no es un problema de nombre, se mejora a cambio de repeticiones, de perturbaciones repetidas. Digamos, yo tengo que ir, pero cuando nos decían el umbral se empuja de abajo, la capacidad de resolver perturbaciones también se resuelve desde el límite que yo estoy en condiciones de resolverlo y mejorar. No
de perturbaciones alocadas, desde ejercicio que no puedo resolver. Eso no me sirve de nada. Es llevar al sujeto a complejidades mayores para cada vez resuelva mayores problemas. Esto es parte del problema. Obviamente, si yo hago perturbaciones asistidas, me va a mejorar la rapidez. Yo ayer decía que hay dos palabras que a veces nos confunden mucho, que es rapidez y velocidad. Siempre que hablemos de velocidad, hablamos de la traslación del centro de masa. Siempre que hablemos de rapidez, hablamos de movimientos segmentales. La rapidez me ayuda para la frecuencia de paso y por lo tanto para la velocidad. Pero la rapidez tiene que estar perturbada desde condiciones posibles de resolver. Si yo me ato de un Fórmula 1 y quiero correr para adelante, tiro un Fórmula 1 a 200 kilómetros por hora, eso no me mejora nada. Hay un rango de mejora de que me lleven para adelante que yo empiezo a resolver cambios en grama motor y aumento la frecuencia para después hacer velocidad. ¿Se entiende? Lo mismo con la amplitud. Yo para generar amplitud no son multisaltos, es un rango de aumento de la longitud para poder controlar esa amplitud y que yo mejore la amplitud. Un amigo en común, el entrenador de velocidad que más conozco, Andrés Barrio, un gran amigo, él dice, nada de lo que perturbo me tiene que disminuir la velocidad más de un 10%. Eso es la especificidad. Si yo lo que estoy haciendo, un aumento de la amplitud, el tipo lo hace bajando la velocidad más de un 10%, esa amplitud no es multisalto. No le da velocidad. ¿Sí? El rango de especificidad, dicen estos entrenadores, es del 90%. 90, 92, 95. Menos no me sirve. 88 no me sirve. Dicen los entrenadores de tiempo y marca. Oye, sí, pero ¿y ustedes qué hacen? No. En Argentina nadie sabe entrenar velocidad. Nadie sabe entrenar velocidad. Nadie. Entrenan pasadas de máxima velocidad. Eso no es entrenar velocidad. Eso es consolidar una velocidad. Y muchas veces empeorarla, porque cuando yo lo hago y me voy fatigando y termino las últimas pasadas más lentas, perturbé de la fatiga y lo hice más lento. La perturbación fue negativa. Por lo tanto, hay que intentar ajustar estas cosas. Pero miren qué interesante, mira Marito. Nosotros tenemos una máquina en Boca, yo la tengo en mi consultorio, se llama Quimeo, una máquina con un motor eléctrico. Es como la nueva generación después de la asistencia, maneja cada microsegundo todo, la carga, la velocidad. Entonces hicimos el electromiograma en un ejercicio tónico común y después le ponemos lo que se llama el programa elástico. ¿Qué es el programa elástico? Yo programo con cuántos kilos arranca y con cuántos kilos termina. Por ejemplo, arranca con 20 kilos, termina con 40. Si le modifico la carga durante el ejercicio. Si lo hago en forma lenta, que es el primer parte de este ejercicio, si lo hago en forma lenta, no pasa nada. Pero miren cuando yo lo hago doble perturbación. ¿Qué hace el electromiograma? Ya no controla la contracción, se ajusta todo el tiempo. Y lo que hemos encontrado como cosa muy interesante, que este dibujo, para que vean a qué nivel, es una camilla de cuádriceps, electromiografía del músculo abdominal transverso. ¿Sí? Los músculos de ajuste responden mucho a la perturbación. Mucho. Entonces voy a decir, ¿para qué va a ser camilla de cuádriceps abdominal? Bueno, yo no voy a hacer camilla de cuádriceps abdominal. Lo que sí digo es que cuando yo en un movimiento lo perturbo, me genera toda una necesidad de consolidación de la estabilidad. Por lo tanto, no podemos hacer cualquier cosa, porque, vuelvo a decir, si hacemos cualquier cosa, la respuesta es cualquier cosa. Pero también la perturbación neurocognitiva está absolutamente demostrada. Acá yo voy a decir dos cosas. Primero, la perturbación, la incertidumbre, baja la velocidad. La incertidumbre baja la velocidad. Por lo tanto, cuando yo le pongo tareas neurocognitivas, sé que lo estoy haciendo más lento. Sepan eso, por favor.
Pero este trabajo es muy interesante porque dice que si yo quiero perturbarlo complejamente, pero arranco primero avisándole lo que va a hacer, va ganando complejidad progresiva y termina resolviendo el problema que de entrada no hubiera resuelto. Así que primero se puede ayudar al artista, che, mira, ahora esto va a pasar. Listo, lo resuelvo. Ahora esto, bueno, y lo va a resolver. De a poco le voy complejizando la cantata. Pero sepan que la propuesta neurocognitiva compleja hace gente lenta. Y no hay otra manera. Y no hay otra manera. Y la respuesta neurocognitiva es específica, no es inespecífica. El jugador no responde a cualquier cosa. El jugador responde a cosas muy específicas. Hay una anécdota de Pareto, yo no entiendo nada de su deporte, nada, pero me gustó la anécdota que ella, ¿cuál es la gran crítica de la Chiqui Pareto? Que ella tenía una sola técnica y con esa técnica ganaba. Entonces alguien le preguntó, ¿cómo puede ser? Todo el mundo sabe que vos tenés la técnica. ¿Cómo haces para hacerla? Tipo, cuando yo veo que los piecitos están así, la tengo. Ella, toda su pelea es esperar que los piecitos estén así. Cuando los piecitos están así, le entraba. Listo, y con la única técnica ganaba. Pero fíjense que hay estímulos muy específicos, casi imperceptibles. Vos preguntabas a los arqueros, che, ¿por qué Red Bull? ¿Por qué Red Bull es goleador? Bueno, vení, entonces te ponían atrás del arco de handball. Red Bull fue, bueno, tipo, lo menos deportista que vi en mi vida, pero tremendo goleador. Y vos decís, mirá el codo. No importa dónde iba la pelota, el codo estaba siempre en la misma posición. ¿Y cuál es la diferencia? Que no le podían leer el hombro. Y si no le podían leer el hombro, solo veían la pelota. Y si solo veían la pelota, no tenían tiempo para responder. Agustín Rossi, ¿cómo sacaste esa pelota? No, porque vi que se tiró para atrás y no tenía otra manera de tirarme ahí. Fui al lugar donde me iba a tirar. Anticipan, que los deportistas se anticipan a las cosas. Y qué reflejo, no tienen reflejo. Yo digo que no tengan reflejo, pero en general leen la postura corporal. No leen la pelota, porque la pelota no la ven. Y cuando la ven, la tienen muy cerca, no llega. Por lo tanto, hay que reestructurar estos conceptos de a qué quiero que responda un deportista, porque tiene que ser específico. Se encontró un nivel de lentitud, de aumento del tiempo, en términos de certidumbre. Y no hay manera de resolverlo. Ya Marito está anotando, no sé con qué vas a salir mañana, Marito. Ahora vas a discutir. Bueno. La estabilidad ante la perturbación depende de algunas cosas. Depende del desarrollo de algunos principios. ¿Qué cosas nos exigen lo que se llama la cocontracción o activación múltiple y qué cosas no? Miren, los entrenamientos de isometría van en contra de la cocontracción, siempre, porque son analíticos. Lo que no significa que no se puedan hacer en ninguna etapa de la rehabilitación. Lo que significa que no mejoran la estabilidad funcional general. Como si lo hacen los ejercicios que comprometen al ciclo de estiramiento-acortamiento, sobre todo si son veloces, sobre todo si aceleran la masa, sobre todo si tienen perturbación postural, y además pasa mucho en las personas que están muy mal. Esos reflejos de cocontracción. Cuanto peor estoy, más reflejos tengo. ¿Por qué? Porque cuanto mejor estoy, tengo anticipación. Obviamente que nosotros siempre decimos la diferencia que creemos que hay entre intensidad gestual e intensidad metabólica, que para nosotros es una discusión muy clara. Yo puedo inundar de lactato al que quiera, yo agarro a cualquier de ustedes, hoy lo inundo en 30 segundos de lactato. ¡Qué intenso fue! Y la dificultad es que ustedes puedan hacer algo más velozmente y más coordinadamente. Por lo tanto, nosotros creemos mucho en la intensidad gestual,
nos gusta que la gente haga las cosas rápido, pero tiene que ser corto tiempo, porque si no se me va a la fatiga y me baja la intensidad sexual. Y en el que tiene un deporte de tolerancia a la lactancia, y obviamente tiene que trabajar la tolerancia a la lactacia, no estamos hablando de eso. Obviamente, estamos hablando de un jugador de fútbol, por ejemplo, no lo sé. No trabajamos el área de la tolerancia a la lactancia en el fútbol. Hay que interpretar adecuadamente la complejidad de la interacción entre intensidad, duración de la repetición, pausa, volumen total y frecuencia de entrenamientos. ¿Cuál es la diferencia de hacer las cosas cortas y repetidas o hacer las cosas glucolíticas? Que yo las cosas cortas, fosfágenas repetidas, las puedo hacer todos los días. Las glucolíticas necesito entre 48 y 72 horas de pausa. Entonces, le sacás mucha diferencia en el volumen semanal. Mucha diferencia en el volumen semanal. Podés hasta duplicar el volumen semanal de la estimulación neuromotora. Cosas que nosotros buscamos. Vos me decís, no, pero, doctor, cualquiera de ustedes me puede decir, pero sus jugadores tienen menos LDH que en otra forma de entrenamiento. Sí. Tienen menos cantidad. Sí. Renunciamos a una cantidad de enzimas para duplicar nuestra capacidad neuromotora. Es la decisión que tomamos. Porque no estamos en un sistema lineal donde una cosa está hacia ganar, estamos en un sistema dinámico complejo, donde una cosa siempre empeora a otra, sobre todo en el alto nivel. En el alto nivel, hagas lo que hagas, pagas peaje. Hagas lo que hagas, hay algo que dar. No sube todo. Imposible, no hay manera de que suba todo en el alto nivel. Preferimos pagar algunos peajes sí y otros no. Esa es la diferencia. Obviamente que creemos que el deportista requiere gran número de habilidades motoras generales, obviamente, y por lo tanto debemos hacer movimientos básicos y movimientos complejos, perturbados, progresivos. Bueno, vamos a pasar porque ya es tarde. Bueno, obviamente que de la mano de Mario hemos aprendido a amar a Bernstein, y donde ahí entramos en una dificultad terminológica. Porque una cosa es la variabilidad que tenemos para resolver un problema. Sí, nosotros para sostener esto, yo lo sostengo de muy diferentes maneras, pero el micrófono siempre está cerca de mi boca, porque el objetivo mío es que el micrófono está cerca de mi boca. Son diferentes, esto es variabilidad. Y otra cosa es entender la variabilidad como variar los ejercicios para una determinada tarea o en un determinado entrenamiento. Son dos conceptos diferentes de la palabra variabilidad, que a veces podemos confundirla todos. Pero que yo pueda resolver una tarea con diferentes niveles de variabilidad significa que ante perturbaciones yo puedo hacer una tarea que la hago, pero que me genera una neuroplasticidad negativa. Esto es lo típico de entrenar en la fatiga. Yo, ante un proceso de fatiga e información histoquímica de la aparición de desechos, cambio el patrón de reclutamiento y me voy a un patrón de reclutamiento distinto al bueno que elegí al principio. Y entrenar en fatiga para nosotros nos empeora. Por eso, el límite, volvemos a la especificidad de la calidad, que puede ser en términos del 90% de la velocidad, del temblor o del no poder levantar un peso, o hacerlo más lentamente. Porque volvemos a entender que la variabilidad que tiene la capacidad 1 de esos famosos grados de libertad de Bernstein, tenemos que llevarlo a un rango que nos favorezca, y no a cualquier cosa. No se puede hacer las cosas. Dale, vamos, 10 minutos más, Gorita, dale, seguí corriendo, y la Gorita no se tiene. De nada. Todo lo contrario. Che, planifiqué tanto tiempo, bueno, lo corté antes, ¿cuál es el problema? Porque ya no me sirvió lo que está haciendo. Ya no me sirve lo que está haciendo. Obviamente, Bernstein se opuso a los creadores o los defensores de los reflejos. Y esto fue hace 100 años, está discutiendo esto lo que saben de esto. ¿Qué nos queda a nosotros? Entre entender el movimiento como una repetición sin repetición, digamos, yo cada paso es diferente lo que hago, ¿por qué? Porque vengo una postura diferente, vengo un movimiento diferente, vengo una postura diferente, vengo una luminancia diferente. O todo es solo reflejo
como nos decían los amigos Pavlov y Sherman. Por lo tanto, entendemos, hablar de esto delante de Mario es casi un sacrilegio, pero Mario me lo permite por un amigo, así que no me dice nada. No le pido permiso porque él sabe que hemos discutido y trabajado y aprendido mucho de él, así que no tengo ningún problema en decirlo. El movimiento es un sistema dinámico complejo. Sí, yo trabajo para mejorar la cantidad de receptores. ¿Y eso qué costo te implicó? ¿Cuánto tiempo tardaste y qué costo te implicó? Si yo quiero de todo, yo quiero tener ojos celestes, pero si me opero para tener ojos celestes, tengo una cagada, digo, no me quedo con lo que tengo, ¿qué voy a hacer? Lo que me tocó, mal no me fue. Obviamente hay un gran problema, y a mí me ha pasado. Cuando vos presentás un trabajo en un congreso con causas múltiples, te lo rechazan y ya no entiendo nada. Vos lo trabajo en el congreso y que ser. Esto me dio, pero esto no, este me dio buen trabajo, está boludo lo que presenté. Sí, pero es muy lindo trabajo. Porque está clarito. Porque la evidencia científica es de causa única. Y la verdad es que nosotros no trabajamos con causa única. ¿Cómo hacemos para trabajar en nuestro deporte causa única? Hacemos esto, mejoramos. Y sí, mejoramos la resistencia y la potencia. Bueno, pero yo estudié la resistencia. Está bien, si hiciste esto, sos menos potente, menos veloz, acelerás menos. Sí, pero soy más resistente. ¿Y para qué me sirvió? ¿Para qué me sirvió? Por lo tanto, además vivimos, pero jugamos el fútbol, mi deporte, lo que yo sé, lo que conozco, lo que he vivido. La variedad es total. Cuando nosotros estudiamos, vamos a hacer partida. Si poder nunca sale de partida de teoría. Y el juego se te apasiona. Justamente. La solidez te permite esas perturbaciones incontrolables. Para nosotros el rendimiento humano es la clave de la mejora de las respuestas neuromusculares a los desafíos del movimiento, en eficiencia biomecánica como respuesta a gastar menos energía a una intensidad dada, en la incorporación de los mayor número de engramas sinestésicos, en la incorporación de la mayor cantidad de respuestas a situaciones imprevistas. Lo imprevisto lo resuelvo con lo conocido. Yo no puedo leer un libro que no tengo en mi biblioteca. Y yo no puedo hacer algo que no tengo en mi acervo motor. Si no, somos magos. O hipertalentosos que nací con la biblioteca de Alejandría. Entonces son poquitos. Son muy poquitos. Uno ve poco de esos. Ve pocos. En el fútbol también los hay. El mejor de todo, a los 29 dejó el fútbol porque se cansó de jugar al fútbol. Vos decís, este tipo es una bestia, sí, pero le gustó cantar rock. Y dejó el fútbol. Y vos decís, pero hacía todo bien, todo, y se cansó de jugar al fútbol. Por lo tanto, no lo tuvimos más, tuvimos un rato nomás. Obviamente que las inestabilidades como parte de la perturbación estresan el sistema neuromuscular, produciendo aumento de la conexión neuromuscular, adaptación neural. ¿Por qué un tipo mejora la fuerza inicial? Porque es neural, no es ni celular, ni es neural. Mejora su carácter. La neuroplasticidad uno lo puede hacer en 3 minutos. Esta es la clave. Pero, como el médico no puede diagnosticar la enfermedad que no conoce, el profe no puede detectar el error que no conoce. El médico, si no diagnostica, no. Es así. Obviamente, tengo que decir lo que pienso en este momento. Yo creo que le hemos hecho mucho daño a los profes, haciéndoles creer que el mundo pasaba por las enzimas. Las enzimas. Le hemos mejorado y al mismo tiempo hemos pagado un tremendo peaje. Los profes miran la frecuencia cardíaca, el lactato, el consumo, pero no como la gente corre o como la gente se mueve. Le hemos hecho mucho daño a los médicos, haciéndole creer que lo único importante era esto. Adaptación específica neural se verifica con mayor reclutamiento de coordinación de agonistas, antagonistas, sinergistas y estabilizantes. Son todos de contracción múltiple. Por lo tanto, el desarrollo de engramas motores, lo que tenemos planificado,
de su programación, el ejercicio específico, el análisis de su ejecución y el control y las respuestas adaptativas a los errores es lo que nos hace mejores personas. En contraste, mejores personas desde el punto de vista del movimiento. En contraste con el modelo lineal tradicional en el cual el músculo trabaja hasta que haya una depresión del sustrato, una acumulación de metabolitos, hoy la fatiga la entendemos como la aparición de alteraciones metabólicas producidas de aumento de los desechos o disminución de los sustratos que hacen que el cuerpo esté obligado a no hacer lo que venía haciendo, porque si no, sabe que se va a romper. La aparición de fatiga me altera los programas de movimiento. Y la alteración de los programas de movimiento me genera neuroplasticidad negativa. Claro. Los grandes entrenadores dicen siempre el último ejercicio tiene que ser perfecto. Que se vaya con eso. Que se vaya con el último ejercicio hecho a la perfección. Ahí terminó. Qué bueno, listo. Quédate. Y la palabra quedarte con eso es quedarte con esa huella motor. No te quedes con la huella motor esta. No, nunca te vayas del entrenamiento con esa huella motor. Ante la fatiga, el cerebro cambia de músculo, muchachos, cambia de fibra, no de músculo. Muchas veces de fibra muscular, y de la misma forma que cuando vamos con la bolsa y nos cansamos, cambiamos la posición de la mano, hace lo mismo. A nivel muscular, el sistema motor cambia de fibra. Y si yo al principio estaba con la fibra ideal para ese movimiento, ahora voy a tener una fibra mala para ese movimiento. Y como es la fibra mala para ese movimiento, necesito fibras que la compensen. Y como entonces el movimiento fatigo, luego con un montón de fibras, casi con uno me aumentó la frecuencia cardíaca en la fatiga. ¿Por qué? Porque estoy gastando oxígeno de más. ¿Por qué? Porque estoy usando un montón de fibra al pedo. Porque las buenas se fatigan. Para nosotros, ese es el límite. Ahí terminó ese ejercicio. Si tengo que usar otra fibra, le cambio el ejercicio para usar otra fibra. Y ahí está la variabilidad. ¿Se entiende? Si yo fatigue haciendo esto, ahora voy a hacer no voy a hacer esto con las fibras que tengo que hacer esto. Cada fibra lo utilizo para el movimiento del ejercicio. Lo cambio y le hago un circuito con otro ejercicio. Esa es nuestra postura neuromecánica. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea como tal, Marino? Esa frase de cabecera. Pero miren hasta qué punto un trabajo que me encantó en el 2005, cuando los estabilizadores externos e internos del tobillo asumen un rol más importante, cuando los anteroposteriores pasan la encíclica. Si yo tengo fatigado el gemelo, voy a usar para la propulsión tibiales y peroneo que se fatigan el nacimiento. ¿Sí? Me adecué al mismo movimiento con músculos que no están preparados para eso. Pero lo mismo pasa en el valgo de rodilla y en la escalera lumopélvica, que tienen que trabajar en piramidal y en psoas y se explotan. Todos los días vemos estos cambios, los patrones de comportamiento que producen graves patologías. Todos los días. El famoso síndrome patolofemoral, que supuestamente es una patología de rodilla, para nosotros es una patología de la cadera. Porque el problema no es el patolofemoral, el problema es el valgo de rodilla. Lo que hay que corregir es el valgo de rodilla, no la rótula. Y así podríamos hablar de la mayoría de las lesiones por sobreuso. Bueno, esto es lo mismo. Pero miren, para ir terminando. Abajo tienen fuerza de estado estable. Miren arriba el electromiograma. ¿Cuál es el estable? La producción, pero ¿qué es lo que le pasa al músculo? Se cambió totalmente el electromiograma, con la misma fuerza. Pero no hay ejercicio estable, muchachos. No hay ejercicio estable. Lo que yo puedo tener es sostener un ejercicio mucho tiempo con alguna variable fisiológica estable. Pero ese ejercicio no es estable. No existe el ejercicio estable desde Bernstein, donde es repetir sin repetición. Repetition without repetition, decía Bernstein. Que no hay ejercicio estable. Lo que puede haber es una variable estable, pero no el ejercicio. Y esto para nosotros es clave, porque para que el ejercicio sea estable, cambia todo tanto que termina siendo un desastre. Oh, pero yo mantuve esta variable constante en el tiempo. Para nosotros eso no nos interesa. No nos interesa. Un estudio demostró que después de 10 sprints,
Con 30 segundos de pausa, la disminución de la potencia ocurría en paralelo con los cambios del patrón de coordinación entre vasto medial y bíceps femoral. La fatiga va acompañada del cambio de los patrones de reclutamiento. El problema es el cambio del patrón de reclutamiento. ¿Por qué? Porque yo incorporé el patrón de reclutamiento anómalo para ese ejercicio. Y lo grabé. No más que lo grabé. Después dice, no, pero mirá, el isquiotibial yo lo trabajo analítico, lo trabajo y se lastima igual. Claro, porque lo que le estoy diciendo al cuerpo es, flaco, desarrollar el isquiotibial por encima del glúteo para la extensión de la cadera y se va a romper, y si no lo puede hacer. Claro que se va a romper. Pero lo mismo, ante la fatiga, mayor porcentaje de recto femoral y vasto medial después de sobre el vasto lateral. Siempre pasa lo mismo. Como una de las últimas, la variabilidad también ya se ha demostrado que aumenta las respuestas hormonales como hormonales. Digo, hacer ejercicio de variabilidad me permite tanta intensidad que me mejora los perfiles hormonales. En circuito, obviamente, porque la clave es el circuito. Por lo tanto, nosotros aborrecemos esta frase. No pain, no gain. Sin dolor no hay triunfo, sin dolor no hay ganancia. La aborrecemos. Pues justamente el dolor de la fatiga no lo queremos. Y nos gusta más una frase, yo personalmente se la escuché a un entrenador cuando vino al Congreso de Punta en Uruguay, Lawrence Zieler, Uruguay americano, que él dijo, yo no quiero que mis atletas hagan cosas extraordinarias. Quiero que mis atletas hagan cosas ordinarias en forma extraordinaria. Correr, saltar, lanzar, cambiar de dirección, ordinaria. Pero cuando lo hacen, vos lo ves, mira cómo corres, mira cómo salta. No, que se tiren pedo de colores. No es necesario. No es necesario. Pero ejercicios aplicativos para que las cosas normales las hagan a un nivel de excepción. Esa es un poco la idea. Obviamente, todas estas cosas nosotros las hacemos en circuito, porque el circuito es lo que nos permite la estimulación cardiometabólica. Tenemos filosofía fuerte, pero no comemos vidrio. Yo jamás voy a decir que después del entrenamiento alguien no tiene además que correr. Jamás lo digo. Porque nosotros creemos que en deporte como el fútbol también hay que correr. Como elemento secundario compensatorio. Y no como la base de nuestro trabajo. Pero también creemos que hay que correr. Y hoy sí hay una línea de trabajo en el fútbol, que a mí me gusta decir que el fútbol pasó en mi vida, en mis 30 años, por 3 etapas, lo clásico, que era la famosa pretemporada, lo moderno, donde yo entendí muchas otras cosas, la fuerza, y le fuimos incorporando algunos componentes, y ahora estamos en el momento postmoderno, que es todo reducido, y solo reducido. Y trabajos funcionales, solo trabajos funcionales en el gimnasio. Y eso no nos gusta, porque no nos da tan buenos resultados. No se llega con la misma nafta a fin de año. No se llega. Por lo tanto, digo, no, por eso no quiero que ustedes digan, che, el doctor dijo que solo hay que hacer circuito. No, yo no dije eso. Yo lo que digo es que sí metemos volumen intermitente, metabólico al final de los entrenamientos, y a mí me gusta que además cuando la gente corra mucho. A mí la serie de 5 pasajes 50 metros, conmigo no va. No sirve para nada. Sí, mínimo serie de 10 minutos, 3 series que corran, 20, 30 minutos al final del entrenamiento, que corran. Intermitente para que no hagan glucolítico y no se fatigue, lo que nosotros hacemos. A ver, ¿cuándo podemos? A veces, esta visión posmoderna del fútbol, que es una muy mala interpretación del Barcelona, muy mala interpretación del Barcelona. Yo no sé quién les hizo creer que el Barcelona solo hacía pelotita, cosa que Mario sabemos perfectamente que no. Por lo tanto, digo, no nos volvamos locos, pero sí lo que sabemos que el 80% de lo que hacemos pasa por este lugar. Muchísimas gracias por estar acá.